Y esta semana dijimos que hay muchísimas actividades, primeramente por la Semana del Periodista. Y en la Semana del Periodista, el Día del Periodista específicamente, se va a realizar una actividad por segunda vez en Coronel Oviedo, una actividad sumamente interesante denominada Beers and Politics. Es como así, en ronda de tragos de cerveza, hablar un poco de política. Y el disertante que va a estar, o la charla que vamos a tener el privilegio de escuchar, está a cargo de Héctor Alegre, periodista especializado en el área judicial. Héctor Alegre, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Néstor creo que también está contigo, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿Cómo Saludos, andan? Héctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saludos, saludos. ¿Cómo está la bella Coronel Oviedo? Bueno, La hermosa Coronel Oviedo. y mira, la verdad que hoy estamos retomando actividades luego del largo fin de Eh, semana me y imagino. vinimos y nos vemos aquí en la tele un poco más gordito, ¿verdad? Pero eso suele pasar. Ah. No, yo ahora me voy a poner a dieta para ir el viernes ahí en la ciudad de Coronel Oviedo. Mira, yo el agradecimiento antes que nada tengo que hacer la querida eh, compollana de usted, de Nilsa, es una distinguida compañera mía, una politóloga que va a dar mucho que hablar al Paraguay, va a aportar muchísimo. Y a los organizadores del evento, ¿verdad? Vidan Politic es una, no sé cómo, es una actividad o una especie de foro abierto creado por un politólogo español y se realiza en varias partes del mundo. Una especie de Sí. foro abierto en donde la gente de manera gratuita puede ir a debatir. A ver, esto es como en Nueva York, en Washington y en Nueva York, pero más en Nueva York, en el Central Park, hay un lugar donde la gente se sube a una especie de tarima y comienza a discursear. Y Mm. todo el mundo lo observa, son foros abiertos. Bueno, esto es el estilo de eso y la gente puede escuchar, puede hablar. Eso es lo que me explicaba Nilsa, porque yo no conocía Beer and Politics. Pues yo le aseguré a Nilsa que la voy a traer esa actividad a Asunción también, ¿verdad? De la misma manera que se está realizando por segunda ocasión en Coronel Oviedo. De hecho, Y, Héctor, a ver, de hecho sí, que lo solemos organizar también en Asunción y en Coronel Oviedo es la segunda vez que se hace. Y te cuento una yo no particularidad sabía. y a la audiencia Te también le juro, puede... me sorprendió exactamente, porque no hay mejor cosa que mezclar la cerveza con el debate y la buena charla. No Totalmente. hay mejor cosa que eso. Te quiero contar un dato a vos y a la audiencia. Mm, Beers and mm, Politics normalmente se hace en capitales de países y Coronel Oviedo mm, es la que rompió un poco ese paradigma con anuencia de la marca que es de Xavier, el catalán, sí, español, politólogo. Entonces sí, hacemos en Coronel Oviedo por segunda vez y te vamos a tener a vos hablando de la politización de la justicia. No solamente hablando, no, sino que intercambiando un de, poco pareceres, ¿verdad? claro. A ver, politización de la justicia. Yo estoy en este tema de los 18 años, hace más de 20 años, no, 18, tengo 44, hace mucho tiempo, ni me acuerdo más cuánto, 15 años aproximadamente. Pero ni me acuerdo cuántos años tengo, estoy hace 2 décadas como mínimo estoy en este tema. Y siempre yo atendía, cuando comencé a especializarme en cobertura del ámbito judicial, Mm. una frase que siempre me caló muy hondo y me preocupaba más que nada, que se decía, que quedaba en el discurso, que era la judicialización, politización de la justicia y la judicialización, perdón, de la política. Ujú. ¿Qué es la politización de la justicia y qué es la judicialización de la política? Es una expresión que describe un momento en particular, es una radiografía de una forma de desinstitucionalizar al país. ¿Qué es? Y Ujú. entonces me preocupé puntualmente en abordar lo que hace y pensar un poco más en lo que hace a la judicialización de la política Ajá. como una especie de hermana bella de algo que es mucho peor y preocupante, que es la politización de la justicia. La politización de la justicia no es más que utilizar, hay varias herramientas para utilizar a la justicia, a la ley, a la norma, sea esta administrativa, penal o civil, para erigirse en vencedor o para erigirse en propiciador de derechos o de intereses que no tienen nada que ver con derechos. Héctor, Es la... Sí, te sí, quiero te hacer escucho. una pregunta y una consideración al mismo Sí, tiempo.
El Sí. hecho de que el Consejo de la Magistratura y el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados esté compuesto por políticos, ¿no es luego Ujú. el sistema ya que politiza la justicia? Yo quiero ir a algo, eso es quedarnos en la superficie, porque tal vez se pueden definir que en la redacción de la Constitución Nacional se pretendía llegar a un extremo de equilibrio que borre de la memoria una dictadura de 35 años. Pero yo escarbé más en ese pensamiento y llegué a la conclusión que en la presencia de políticos con intereses partidarios, incluso en organizaciones constitucionales que tienen que ver con la administración de justicia, como el Consejo y el Jurado, es un elemento primario que hay que analizar y tal vez sea el elemento menos dañino, que menos perjuicio causa. ¿Qué es lo que realmente describe, a mi entender, la politización de la justicia? Describe una forma de ser en las cuales todos somos culpables por omisión o por acción. Es grave, te juro, les juro y les aseguro que es grave ante lo que estamos observando. Porque al decir politización de la justicia, yo lo que quiero decir es la utilización de la justicia para la satisfacción de intereses particulares, en donde no es lo que reina la ley, en donde no reina la Constitución, en donde no reina el marco penal, civil, constitucional que todos como ciudadanos estamos obligados a cumplir, sino reina el interés particular, el interés individual, el interés de las clases o los poderosos de turno. Y es una forma de ser, en la cual lo que nosotros decimos finalmente es que no vale la institución, sino vale el interés de cada uno. Entonces lo que estamos haciendo es destruyendo un sistema democrático y formando, formando generaciones que creen más en el poder de las armas que en el poder de la ley. Y eso no lo digo como un dicho. Hay un trabajo que se hizo con el apoyo de CONACYT, hizo una organización muy querida por mí, y que hizo un trabajo, pero de campo a lo largo de 2 años, que reveló, entre otros datos estadísticos, de que la gente cree más en un 75% en la fuerza de las armas, en los militares, que en la ley. Héctor, ¿cómo te va? Ahora, Néstor te ¿qué? saluda. Néstor, ¿cómo estás? Bien, bien. Te escuchaba atentamente y señalabas de los intereses personales de los Mm. actores políticos hacia, de algún modo también, No, no llegar, solamente de los llegar con actores, sus Néstor. tentáculos a la justicia, al No nos sistema quedemos en eso, judicial. Néstor, no nos quedemos en eso. Ujú. Es algo Y mucho quiero más ampliar profundo. diciéndote, Sí, eso trasciende más allá de lo individual, ese interés corporativo muchas veces también también. de grupos políticos, de sectores políticos, y a veces hasta no importan los colores con tal de beneficiar al amigo, entre comillas. Ujú. Y no utilizo una palabra como lo suena fuerte en el ámbito de la justicia. No hablo de las logias que manejan la justicia, ¿verdad? Porque la gente se pone sensible cuando escucha esa palabra asociada a la justicia. Y vivíamos nosotros una primavera, entre comillas, con lo de González Daer y otros actores políticos, pero mucho aparentemente no se avanzó. ¿Cuál es tu perspectiva particular posterior al suceso González Daer? A ver, el tema de Oscar González Gaer no es sino el resultado de una guerra política. Y quien me dice lo contrario no sabe, o me está mintiendo, o se está haciendo el demotador. Oscar González Gaer pagó el resultado de una guerra que perdió. Punto. Y la perdió contra otro grupo o actor político de mucho peso. Fue eso lo que pasó. Que ahora No fue puso a su ninguna nuevo peón en ese lugar. no, no fue ninguna primavera. No fue ninguna primavera, fue un cambio de guardia al frente de un sistema que está viciado y que democrático tiene solamente el nombre. Por eso yo me quiero ir mucho más allá. ¿Quién no tiene, quién no tiene el juez de amigo de turno? ¿Quién no tiene el fiscal de turno, amigo de turno? ¿Quién no tiene cuando es parado en una barrera el agente de la patrulla caminera a quien llamarle para pedirle socorro? Eso está bien, Héctor. Claro que no, Ujú. claro que no, a eso es lo que yo me refiero. No reina la ley, reina el interés. No hay una construcción social basada
basada en el reinado de la ley, sino basada en la utilización de la ley. Y eso es lo que es el chip que tenemos que cambiarnos desde la escuela, desde el colegio. Es mucho más grave. Entonces no nos quedemos nosotros como comunicadores en analizar el resultado de las guerras intestinas entre los poderosos de turno. Vayamos más allá. Vayamos más allá y analicemos cuál es el pensamiento de la gente. El pensamiento de la gente es que la gente cree hoy más en la ley de las armas que en el reinado de las normas. Y no sé a qué me preocupa eso. Me preocupa. No nos quedemos en la cuestión de los políticos de turno, de los poderosos de turno que se pasan factura entre todo eso. No nos quedemos en eso, vayamos más allá. El Vayamos daño, más allá, que hay una práctica de la utilización de la ley para la satisfacción del interés corporativo de turno, del interés particular de turno. No hay un respeto a la ley. Esa es mi conclusión grave. No hay un respeto a la ley. y el daño, por ejemplo, que esto genera, el daño que ocasiona, Héctor, trasciende mucho más allá de lo que quizá podría ser hacia un agente fiscal, un defensor público, un magistrado o un litigante que está estirando mes a mes para cerrar sus números claro, bajo la premisa de actuar dentro de lo que reza la estricta justicia, el ordenamiento y el sistema judicial, pero sin embargo hay gente que al margen de todo ello hoy se enseñorea y daña hasta la propia democracia. y por eso, al final de cuentas, vamos a seguir creyendo en el canto de hadas de aquellos que nos prometen más pan y circo y no soluciones estructurales a una debilidad institucional que la estamos sufriendo. La sufrí yo, la sufrí vos, la sufro yo. ¿Y cómo la sufrimos? Ustedes no pagan impuestos, yo pago impuestos. ¿Ustedes creen que esos impuestos nos retornan en servicios? No nos retornan en servicios, porque no son debates que están en la agenda. Se imponen debates que no están casados o están divorciados, mejor dicho, con el interés de la ciudadanía. Es mucho más complicado esto que decir que de la influencia del político partidario o de la influencia de los políticos en el Consejo del Jurado. Esto es mucho más grave. Y lo estoy advirtiendo hace ya mucho tiempo. La Héctor, gente está dejando de creer en la ley. ujú. Héctor, y ¿Entiendes? por último, Sí. ya, porque si no vamos a monopolizar el Beers and Mm, Politics previo ya nosotros. sí. Por último, ¿qué opinión te merece estos nuevos integrantes de la Corte? Los conozco a todos personalmente. Personalmente los conozco a todos. Varios de ellos fueron mis profesores de la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Derecho y en algún que otro congreso. Y son excelentes. Pero una cosa es ser excelente firmando leyes. Otra cosa es ser excelente administrando un monstruo como el Poder Judicial. Es otro tema. Otro tema. Bueno, Ujú. Héctor, Mm. el viernes a las 21 horas en Taras Restaurant Coronel Oviedo, la cita está hecha para debatir sobre estos y otros temas, ¿sí? Será un placer, querido. Hasta luego. Dale, Hasta luego. Buenas Héctor. noches.